Listo. Bien, pues bienvenidos hola a todos, buenos días a todos, bienvenidos a este segundo día del coloquio Observaciones Histórico-Filosóficas sobre las prácticas científicas, un coloquio que está vinculado con el proyecto de investigación Experiencia, Experimentación y Explicación en Historia y Filosofía de la Ciencia. Hoy me complace presentar a los ponentes y conferencistas de la mesa número 3 de este coloquio, titulada Epistemología y Experiencia en la Filosofía de la Ciencia. Hoy estaremos escuchando y revisando algunas problemáticas que giran en torno a nociones como intuición y comprensión, pero también metafísica y experiencia en las filosofías de los científicos y filósofos como fueron Wilhelm von Helmholtz, Rudolf Carnap, Paul Feyerabend y Hilary Putnam. Antes de presentar al primer conferencista, quisiera recordar nada más cuál va a ser la dinámica de esta sesión de hoy, de esta mesa. Cada conferencista va a tener 20 minutos para hacer su presentación y compartirnos. 5 minutos antes de que termine el tiempo transcurrido de los 20, yo voy a dar un aviso para indicar que quedan 5 minutos restantes. Y posteriormente pasamos a una sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos, ¿no? Pues sin más que avisar ni advertir, quisiera presentarles al primer expositor del día de hoy, el doctor Federico Ricaldes Sánchez. Federico estudió física en la Facultad de Ciencias del UNAM y es maestro y doctor en Filosofía de la Ciencia por el posgrado de la misma universidad. Su proyecto de doctorado fue sobre valores y objetividad hacia un modelo axiológico de las prácticas científicas. Bien, Federico, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir, y pues tienes la palabra. Cuando gustes puedes empezar a compartirnos tu ponencia. Hola Andrés, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Entonces voy a comenzar. Bien, lo que en mi presentación voy a exponer es un poquito las ideas de intuición y comprensión dentro de la filosofía de la ciencia de Helmholtz. ¿No? Un poquito que me motivó investigar estos asuntos en Helmholtz. Bueno, desde hace unas cuantas décadas la noción de comprensión ha cobrado más relevancia dentro de la filosofía de la ciencia y también dentro de la epistemología. Desde la primera suele abordarse el asunto en relación al papel que juega el entendimiento o la comprensión relacionado con las explicaciones en la ciencia, ¿no? Y desde la epistemología se ha abordado más desde los cuestionamientos que se plantean en torno al valor del conocimiento. Pero aquí yo me gustaría como proponer otra vía de abordaje, al menos una que nos pudiera como aproximar históricamente a la categoría de comprensión. Creo que estas investigaciones que suelen hacer historia de categorías epistemológicas traen resultados interesantes y me parece que este puede ser el caso en la noción de comprensión dentro de la filosofía de la ciencia y de manera más particular dentro de lo que los filósofos, de lo que los científicos dicen que es la comprensión. Entonces, un poco la estructura y el contenido de esta charla va a ser la siguiente. Voy a hablar muy brevemente, no tenemos mucho tiempo, entonces todo va a ser muy a grandes rasgos de la posición de Helmholtz frente a la filosofía de Kant. En el marco en el que se está desenvolviendo la filosofía de la ciencia de Helmholtz es dentro de un marco kantiano, ¿no? Y bueno, entonces voy a desarrollar un poquito cuál es la posición de Helmholtz frente a esta filosofía, las críticas de Helmholtz a la noción de intuición kantiana. En particular, yo me voy a concentrar en la crítica de Helmholtz al carácter inmediato de la intuición. Posteriormente hablaré un poquito más de la propuesta positiva de Helmholtz para ya aterrizar en el asunto de la comprensión y la verdad, qué tipo de verdad nos ofrecen las organizaciones que mediante esta comprensión el científico logra construir, ¿no? Que como veremos tiene tintes de verdad práctica. Para finalmente resumir todo en unas conclusiones. Entonces, vamos un poquito con Helmholtz y Kant. La filosofía de la ciencia de Helmholtz se presenta en parte como una reacción a la filosofía de Kant, pero esta reacción no debe comprenderse como una oposición a esta postura, sino más bien como un intento de naturalización de la epistemología kantiana.
Y es que Helmholtz está de acuerdo con Kant en que algunas de las características de los fenómenos empíricos se deben a condiciones que impone de manera a priori nuestra estructura cognitiva. Sin embargo, Helmholtz considera que el método correcto para investigar la naturaleza de estas condiciones dadas a priori no debe ser el análisis especulativo, sino un estudio fisiológico de nuestros aparatos sensitivos. En particular, Helmholtz encuentra en los resultados de su maestro Johannes Müller una prueba definitiva de nuestras sensaciones. Una prueba definitiva que las cualidades de nuestras sensaciones se debe a la estructura fisiológica de nuestros aparatos sensitivos, ¿no? Esta es Müller planteaba esto en términos de una ley, la ley de las energías específicas de los nervios. De acuerdo con esta ley, la cualidad de una sensación no depende de la energía física de su causa, sino del tipo de fibra nerviosa que se excite. En este sentido, y bueno, aquí para que se entienda un poco más la idea, de acuerdo con Müller, los sentidos tienen diferentes cualidades que en algún sentido son inconmensurables entre sí. Por ejemplo, por decirlo en otros términos, si bien podemos a lo mejor transformar un color a otro, no podemos transformar una sensación de color a una sensación auditiva o una sensación táctil o a otro tipo de sensación que nos provee nuestros sentidos. En este sentido habla de cualidades de los sentidos. Y el punto de Müller es que esta sensación, esta cualidad de las sensaciones no va a depender de la causa como tal, sino del aparato, de la estructura fisiológica del aparato sensitivo, ¿no? De cómo está interactuando esa sensación con tal o cual aparato. Por ejemplo, la luz puede ser causa en nuestro cuerpo tanto de color como de calor, pero la cualidad que distingue este tipo de sensaciones no depende de la luz como tal, sino de la fisiología del órgano afectado. Cuando la luz interactúa con el ojo, la cualidad de sensación que nos produce son los colores. Cuando la luz interactúa con el tacto, con la piel, la sensación que nos producen es calor. Esta cualidad, el color o el calor, no va a depender, de acuerdo con Müller, de la causa como tal, sino más bien de la estructura fisiológica de nuestro aparato sensitivo. Y esto va a llevar a Helmholtz a afirmar que las sensaciones son signos de causas externas que no guardan relación de semejanza alguna con las mismas. Y bueno, voy a regresar a este punto más adelante, ¿no? Pero aquí el punto importante es que Helmholtz encuentra en la ley de las energías específicas de los nervios una prueba empírica de la hipótesis kantiana, ¿no? Con base en los resultados de Müller, Helmholtz concluye que los efectos producidos por el mundo en nuestro aparato sensitivo dependen en parte de la organización fisiológica de dicho aparato. En este sentido, los estudios fisiológicos de Müller ofrecen una prueba que confirma la hipótesis kantiana y son usados por Helmholtz como la base de sus estudios sobre la percepción. Entonces, en este sentido, Helmholtz no se opone tanto a la filosofía kantiana, a la epistemología de Kant. De hecho, presupone una de sus tesis, quizás la tesis principal, pero sí se va a diferenciar en otros puntos, en particular en la idea de que las condiciones subjetivas de la experiencia no se deben de investigar a partir de especulaciones, sino a partir de una investigación científica, una investigación empírica. Esta es por un lado una distancia que plantea Helmholtz metodológicamente hablando con Kant, pero no va a ser la única distancia que va a plantear Helmholtz respecto a la epistemología kantiana. Va a haber una muy importante que es la crítica que hace precisamente a la noción de intuición. Entonces, ¿cuál es el problema con la intuición kantiana de acuerdo con Helmholtz? Cabe recordar que uno de los supuestos centrales de la epistemología de Kant es la heterogeneidad entre las facultades que hacen posible el conocimiento, el entendimiento por un lado y la sensibilidad por el otro. Este dualismo tiene como consecuencia que todo conocimiento sea resultado de una colaboración necesaria entre la receptividad de la sensibilidad y la espontaneidad del entendimiento. En palabras de Kant, el entendimiento no puede intuir nada y los sentidos no pueden pensar nada. Solo de su unión puede surgir el conocimiento, pero no por ello es lícito mezclar sus contribuciones, sino que hay gran motivo para separar cuidadosamente estas facultades una de la otra y para diferenciarlas. Ahora bien, para Helmholtz, gran parte de la filosofía alemana postkantiana puede definirse como una metafísica que tiene como propósito superar este dualismo, ¿no? Este dualismo ha traído consigo una filosofía que ha intentado superarlo a partir del surgimiento de una intuición intelectual o bien a partir de apelar a una armonía preestablecida entre nuestras capacidades cognitivas y el mundo. Y si bien es claro que el proyecto kantiano rechaza todo recurso a una intuición intelectual, a juicio de Helmholtz, los fallos en su estética trascendental
En particular, el modo en que concibe las formas puras de la intuición sensible ha permitido que los metafísicos apelen a este segundo recurso, al recurso de postular, de suponer una armonía preestablecida entre nuestra mente y el mundo, ¿no? Y aquí voy a citar un poquito en extenso a Helmholtz. Nuestra generación ha tenido que sufrir bajo la tiranía del espíritu de la metafísica. El rechazo de Kant a las pretensiones del pensamiento puro ha causado cierta impresión, pero Kant permitió una vía de escape. Su crítica a la razón pura es un sermón continuo contra el uso de la categoría de pensamiento más allá de los límites de la experiencia posible, pero le parecía que la geometría hacía algo por lo que la metafísica se esforzaba, y por lo tanto sostenía que los axiomas geométricos, que consideró como principios a priori, antecedentes de toda experiencia, estaban dados por intuición trascendental, o como la forma inherente de toda intuición externa. Desde entonces, la intuición pura a priori ha sido el terreno de anclaje de los metafísicos. Es aún más conveniente que el pensamiento puro, porque se le puede amontonar todo sin entrar en cadenas de razonamiento. Esta ruta de escape consiste en aceptar, en otras palabras, a los axiomas de la geometría euclidiana como la forma trascendental de la intuición externa, lo que para Helmholtz implica asumir algo que considera inaceptable, la idea de que existe una armonía preestablecida entre la mente y el mundo. Aquí cabe enfatizar que la crítica de Helmholtz no se dirige a la posibilidad de que haya una forma a priori de la intuición externa, sino al hecho de que esta forma a priori sea única, inmutable y se identifique particularmente con los axiomas de la geometría euclidiana. En resumen, estas son dos de las razones, ¿no?, que llevan a Helmholtz a rechazar la noción de intuición de Kant. Por un lado, el rechazo de una armonía preestablecida entre mente y mundo y el uso irrestricto por parte de los metafísicos de la noción de intuición. Pero como comenté desde un principio, hay otra razón por la que Helmholtz rechaza la noción de intuición de Kant, y es a lo que voy a pasar a continuación. En particular es la crítica de Helmholtz al carácter de inmediatez que Kant asocia a la actividad intuitiva. Entonces, bueno, de acuerdo con Kant, cualesquiera sea la manera y los medios por los que un conocimiento se refiere a objetos, aquella por la cual se refiere a ellos inmediatamente y que todo pensar busca como medio, es la intuición. Bajo la lectura de Helmholtz, Kant requiere la tesis de la inmediatez intuitiva para garantizar que la intuición ofrece una clase de conocimiento que carece de mediación conceptual y así pueda fungir como una auténtica restricción a la actividad del entendimiento. La naturaleza no conceptual de la intuición kantiana es todavía hoy en día un tema de debate, pero más allá de esta cuestión parece que Helmholtz así entendía la postura de Kant y en gran medida sus críticas van a estar dirigidas a criticar precisamente el carácter no conceptual de la intuición de Kant. Otro punto que critica Helmholtz es la idea de que el conocimiento intuitivo, en tanto que inmediato, pareciera que se realiza sin ningún esfuerzo y al parecer sin requerir ninguna clase de aprendizaje. En este sentido, la intuición nos ofrecería un conocimiento que no solo sería inmediato por no estar mediado por conceptos, sino también carecería de toda mediación psicológica y temporal. De este modo, para Helmholtz, el gran error de Kant respecto a la naturaleza de la intuición es que la concibe como un acto indivisible que por el mero hecho de ejecutarlo permite tener al instante un conocimiento de ciertos aspectos de la experiencia, por ejemplo, de propiedades geométricas, sin mediación conceptual y sin que dicha ejecución requiera ser aprendida, es decir, sin que presuponga ninguna clase de conocimiento previo. Por ello, Helmholtz considera que el mayor avance de su época es el análisis de la intuición en sus procesos psicológicos constituyentes. Y aquí nos dice Helmholtz precisamente eso. Creo que la resolución del concepto de intuición en los procesos elementales del pensamiento como el avance más esencial en el periodo reciente. Entonces, ¿qué pasa? Al rechazar la inmediatez de la intuición, Helmholtz niega que exista una forma trascendental de la intuición externa que se identifique con un conjunto de axiomas en específico. En otras palabras, la intuición del espacio podrá tener una forma dada a priori. Esto no lo rechaza Helmholtz. La idea de que en gran medida lo que experimentamos está determinado por condiciones de nuestros aparatos cognitivos es una idea que Helmholtz acepta totalmente. Pero lo que rechaza es que en específico esta forma, la de los axiomas euclidianos, ¿no? Esta forma no es necesaria ni universal. La forma que finalmente adopta la intuición no es necesaria ni universal, pues surge de condiciones empíricas específicas que determinan la interacción de nuestro aparato sensitivo con el mundo. De esta manera, Helmholtz pasa a explicar cómo se generan nuestras intuiciones de espacio, ¿no? Y en este sentido retoma
por completo la interacción que se da entre el cuerpo y el entorno. Así, Helmholtz explica que la forma de nuestra intuición del espacio tiene un origen empírico. La razón por la cual dicha intuición parece satisfacer los axiomas de Euclides es porque el cúmulo de experiencias que se han obtenido de las interacciones entre nuestro cuerpo, y bueno, si hay un cúmulo de experiencias, entonces ahí está mediando la memoria, entonces hay una mediación psicológica. Entonces, de este cúmulo de experiencias que se han obtenido en las interacciones entre nuestro cuerpo y el entorno, muestra que ciertas propiedades de nuestro cuerpo, así como la de los otros objetos que nos rodean, parecen ser invariables a cierta clase de cambios, en particular a desplazamientos y rotaciones. Es decir, parece que dichas interacciones satisfacen la ley de los sólidos invariables y por ende una métrica euclidiana. Son estos hechos los que finalmente van a imponer la forma de la intuición, va a insistir Helmholtz, y no viceversa, no una forma ya dada a priori como lo consideraría Kant en un sentido trascendental. Con el tiempo, esta experiencia, nuestra interacción continua con los cuerpos que nos rodean, logra acumularse y funciona como un conocimiento previo que de manera inconsciente sirve como base para que las relaciones entre las sensaciones se tornen en intuiciones euclidianas que, encarnadas en hábitos de percepción, se realizan sin esfuerzo como si se dieran de manera inmediata, ¿no? Entonces, esta a grandes rasgos es una descripción muy concisa de cómo entiende Helmholtz el surgimiento de la forma de nuestra intuición del espacio sensible. El punto clave, que insisto, no tiene un origen trascendental como lo sostendría Kant, sino más bien se impone a partir de la interacción que nuestro cuerpo tiene con el medio y por lo tanto depende de algunas características específicas de nuestro cuerpo y de nuestro entorno. ¿Va? Entonces, Dios, ¿qué pasó? Perdón, hay un error. Voy a pasar ahora entonces a hablar un poquito de la comprensión. Ya que más o menos he tratado de ejemplificar cómo funcionaría la actividad intuitiva a partir como de esta interacción entre nuestras capacidades cognitivas y el objeto de estudio, nuestro entorno, cómo se van acumulando experiencias, se va generando un conocimiento previo que va a la larga, con el tiempo, con la práctica, dar forma a nuestras intuiciones, ¿no? Y una vez que ya tenemos estas intuiciones, para Helmholtz tiene lugar lo que es la comprensión. Con base en lo anterior, se puede decir que para Helmholtz la comprensión científica se identifica con la aprehensión de las relaciones producidas por la actividad de la intuición y su organización por parte del pensamiento con base en el principio de causalidad. En este caso, lo que se aprende son las relaciones dadas en la intuición que son susceptibles de ser organizadas por el pensamiento en leyes que permiten unificarlas y predecir sus cambios en el futuro. Y aquí nos dice Helmholtz respecto a la comprensión. La comprensión, en el sentido en que la ha descrito, es el método por el cual nuestro pensamiento domina el mundo, ordena los hechos y determina el futuro de antemano. Es su derecho y su deber extender la aplicación de este método a todo lo que ocurre y ya lo ha hecho. En realidad cosechó grandes rendimientos en este camino. Sin embargo, no tenemos más garantía para la aplicabilidad de la ley de la causalidad que la del éxito de esta ley. Y en otra cita también nos comenta que el primer producto de la comprensión de los fenómenos es su semejanza bajo la ley natural. Entonces, como se mencionó, para Helmholtz, las sensaciones son efectos de causas externas que afectan nuestro cuerpo. Se tratan de signos de estas causas que no guardan relación de semejanza alguna con las mismas, cuya cualidad depende más bien del órgano sensitivo que fue afectado. Además, se ha mencionado que a partir de un cúmulo de experiencias en las que se involucran estas sensaciones, se configura un conocimiento previo a la luz de la cual se logran intuir relaciones entre las mismas, que permiten al pensamiento, con base al principio de causalidad, organizarlas en una unidad pragmáticamente útil. En este sentido, Helmholtz rechaza que dichas sensaciones puedan ofrecer alguna clase de verdad por correspondencia. Toda verdad que pudiera ofrecer es de carácter práctico. Y aquí nos dice Helmholtz, en mi opinión, por lo tanto, no puede haber ningún sentido posible en hablar de cualquier otra verdad de nuestras ideas que no sea la verdad práctica. Nuestras ideas de las cosas no pueden ser más que símbolos, signos naturales de las cosas que aprendemos a utilizar para regular nuestros movimientos y acciones. Preguntar si la idea que tengo de una mesa, su forma, fuerza, color, peso, etcétera, es verdadera per se, aparte de cualquier uso práctico que pueda hacer de esta idea, y si corresponde a la cosa real, tiene tanto sentido como preguntar si una determinada nota musical es roja, amarilla o azul. Perdón, quedan 5 minutos. Perfecto, Gracias. ya, con esto nada más paso a las conclusiones,
que aquí se desacomodaron. Entonces, las conclusiones las voy a resumir en estos 5 puntos, que es básicamente todo lo que he expuesto en estos minutos. La relación de Helmholtz con la filosofía de Kant no es de oposición, sino un intento de naturalización. Helmholtz rechaza la noción de intuición de Kant porque da pie a especulaciones metafísicas y porque no es analizada en sus procesos constitutivos. La actividad intuitiva para Helmholtz no es un acto inmediato, indivisible y que no requiere aprendizaje, sino un proceso a través del cual nuestras capacidades cognitivas interactúan con su entorno con el propósito de construir relaciones susceptibles de ser organizadas por el pensamiento. La comprensión es el proceso por el cual se organizan, con base en el principio de causalidad, las relaciones producidas por la actividad intuitiva, con el propósito de construir una estructura que resulte pragmáticamente útil. Y finalmente, pareciera que Helmholtz sugiere que el valor epistémico de las organizaciones así construidas no radica en su correspondencia con el mundo. En este sentido, Helmholtz parece sugerir que la verdad científica es verdad práctica. Y bueno, sería todo. Entonces, gracias Andrés por el aviso. Muchas gracias a ti, Federico, por la conferencia. Pasamos ahora a la